Bien, como anunciamos, vamos a entrevistar ahora al economista argentino Ernesto O'Connor para hablar no de la Copa América, sino de algo un poco más complicado, que es la situación económica en su país. Ernesto, gracias por haber aceptado la invitación y por supuesto felicitaciones de todas maneras, por el triunfo obtenido el sábado. ¿El sábado o el viernes? Sábado, ¿no? Sí, sábado, sí. Y hola Francisco, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contentos por estos pagos. Sí, claramente una deuda que tenía Argentina hace 28 años que no ganaba nada y sobre todo Messi, ¿no? Que se merecía tener un título internacional más allá de los que ha tenido con Barcelona, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Bien, a ver, hablemos de este tema de la economía argentina, que la verdad, bueno, hay esta famosa frase que circulaba en un momento dado, ¿no? Que habían tres tipos de economía en el mundo, ¿no? La socialista, la capitalista y la argentina, y nadie entendía cómo era la Argentina. Bueno, Argentina está atravesando una situación ya, en fin, ella es un tema ya muy antiguo. Ahora, en un país, pues, con una inflación de casi que va a llegar al 50%, una deuda que está en alrededor, por lo que he leído, del 90% del PIB. Yo siempre acá en el programa siempre explico que normalmente un país como los nuestros, máximo un tercio de respecto del, ¿no? Un tercio respecto del PIB es una cosa más o menos manejable, pero ya 90% e incluso para un país desarrollado es una monstruosidad, ¿no? Cuéntanos, si puedes dar un resumen breve de lo que es en estos momentos la situación económica en Argentina. Bueno, sí, Francisco, has comenzado bien porque en el diagnóstico, porque una inflación de 50% anual, como es la que probablemente tengamos este año, y es la que más o menos venimos teniendo desde 2018, 4 años seguidos con una inflación que va a promediar entre 45 y 50 anual, y desde que una economía no puede funcionar con ese nivel de inflación tan elevado, por motivos varios que sabemos todos, y yo diría que en ese sentido, en una lectura de mediano plazo o de largo plazo, la Argentina todavía no salió o no superó definitivamente la crisis de la convertibilidad de 2001-2002. Y no es que me quiero ir muy lejos, sino que ese fue el último gran intento de inserción internacional de Argentina, bastante exitoso. Y bueno, terminó mal por motivos varios. Y a partir de ahí, donde Argentina tenía estabilidad monetaria, y tenía una población bajo la línea de pobreza por debajo del 25%, que igual era un número alto cuando terminó la convertibilidad. Pero la Argentina inició un proceso errático, un proceso que no tuvo consensos en sus dirigentes, donde hubo oscilaciones entre tres sucesivos gobiernos muy intervencionistas, muy estatistas, con una visión muy autárquica de la inserción internacional, los de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y con un intento de volver a integrarse al mundo de la presidencia anterior de Mauricio Macri, que terminó con una confianza bastante ciega en los mercados internacionales de deuda y en la capacidad de Argentina de repago de la deuda que tomaba, y por no atacar lo mismo que los gobiernos kirchneristas, por no atacar el problema inflacionario, por no encarar un plan antiinflacionario que siempre es costoso, pero como toda curación implica costos, implica reposo y después implica recuperarse. Por no encarar un plan antiinflacionario terminó con una crisis cambiaria y una crisis de deuda que bueno, nos ha sumido de vuelta en una experiencia de un nuevo gobierno, que es el actual, el gobierno del Frente de Todos, que es de raigambre también kirchnerista, y que bueno, tiene un diagnóstico, yo diría, anacrónico sobre lo que es el funcionamiento de las economías en el mundo y sobre lo que es la inserción internacional, ¿no? Si me permitís, ese funcionamiento lo evaluamos anacrónico porque sigue creyendo en la sustitución de importaciones, sigue creyendo en proteger a una industria nacional en un mundo muy globalizado, con cadenas globales de valor que persisten, aunque están en crisis por la pandemia algunas, pero en un mundo donde la División Internacional del Trabajo no te permite elegir lo que vos vas a producir específicamente con mucha facilidad a veces,
Creo que se sigue errando en un diagnóstico de proteccionismo, de aislacionismo, de cepos cambiarios, o sea, de prohibiciones a la libre movilidad de capitales, y sobre todo la falta de un plan antiinflacionario, que es un problema que tenemos en Argentina desde que la inflación volvió con fuerza a fines de la década de 2010, ¿sí? La Argentina es un país con una inflación crónica desde hace 70 años muy elevada. Ustedes conocen un poco este proceso porque también Perú tuvo sus procesos inflacionarios altos, hoy día no y estas décadas no. Las economías no pueden funcionar y la inflación genera distorsiones en todos los temas, sobre todo en lo social, donde ahonda los problemas de pobreza, que en Argentina son y muchos. Y bueno, me da la sensación que Argentina, por eso arrancaba con esta lectura de 20 años, Argentina es un país que todavía no logró superar del todo la crisis heredada del fin de la convertibilidad y una herencia que implica faltas de acuerdos y consensos país, ¿no? Me parece que es imprescindible que los países tengan acuerdos entre sus dirigentes y sus partidos políticos, sus clases dirigentes, para poder ensayar políticas de Estado, ¿no? Que que otorguen una credibilidad en el mediano y largo plazo. O sea, que puedan cambiar los gobiernos, pero que algunas políticas de Estado, sean económicas, ambientales, sociales, jurídicas, de estabilidad jurídica, de independencia de la justicia, etcétera, que algunas políticas puedan mantenerse, quiero decir, como políticas de Estado, y que los cambios cuando vengan los gobiernos sean, no digo en el margen, pero bueno, sí haya cambios, y indudablemente hay gobiernos más progresistas, hay gobiernos más conservadores, lo que sea, obviamente tendrán su sesgo, pero me parece que los países y las personas, en el fondo, los países deberían operar como las personas. El resultado de la paz y de la concordia entre las personas es el diálogo, es ponerse de acuerdo, y en los países debería ser lo mismo. Argentina todavía no tiene un diálogo fluido entre oposición y actual oficialismo, lo que aquí llamamos grieta, ¿no? Sí. Yo Sí, quería precisamente, uno de los factores, claro, de los problemas de Argentina tiene que ver con que hay, tú lo has mencionado, un intervencionismo estatal muy fuerte. Entiendo que Argentina es uno de los países donde tal vez hay más dependencia de la población respecto al Estado en términos de subsidios, ¿no? De bonos o cosas por el estilo, que claro, se dan en todas las economías, pero hay, por supuesto, hay un tema de dimensión finalmente, ¿no? También de subsidios a la electricidad, una serie de servicios públicos que hace que el Estado ponga dinero para que al final el usuario, ¿no? El consumidor pague menos, pero eso cuesta un montón de dinero. Y después también prohibiciones a la exportación de la carne, o sea, y por supuesto me imagino también, por lo que he podido ver, digamos, el tamaño del Estado en términos de empleados públicos también ha aumentado bastante, no sé cómo está ahora, pero en general hay una presencia del Estado demasiado fuerte en la economía argentina. sí, Francisco, es un poco como vos decís. No hay que olvidar que la economía argentina está en un proceso de estanflación desde 2012, estancamiento con inflación. El Producto Interno Bruto de 2009, 2019, perdón, antes de la pandemia, era igual que el del 2010 en tamaño, con cambio de composiciones sectoriales, lo cual habla de una decadencia o un estancamiento en la capacidad productiva de la economía. Esto se debe, bueno, sin dudas a políticas públicas que no han estimulado la inversión y el empleo privado, y en detrimento, como vos bien decís, ha crecido el tamaño del Estado. El tamaño del Estado es del orden de 44% del PIB en la economía argentina, sumando Estado nacional, provincias o estados provinciales, municipios y empresas públicas. Es muy importante, es muy elevado, no es financiable, no porque lo diga yo en una charla, en una entrevista, no es financiable con el sistema impositivo vigente que tiene una presión tributaria del orden de 33 puntos del PIB. No es financiable porque la Argentina resolvió estos desequilibrios de incremento de gasto público con 2 default en los últimos 20 años.
default de la deuda pública Claro, interna y para el externa. público, perdón, para el público es que default significa que dejas de pagar tu deuda, o sea, para que el público no especializado lo entienda. Sí, sí, para nosotros los No, argentinos hablar de default es hablar como de Lionel Messi. En sí, cambio, para sí, otros sí, países, claro. ¿Qué cosa significa claro, default? ¿Qué es eso? Por ser en el Perú, por claro, suerte, no tenemos ese problema hace no sé cuánto tiempo. claro, bueno, me alegro, sí, lo sé, lo sé. Lamentablemente Argentina se acostumbró, entre comillas, en 2002 decidió defaultear su deuda internacional en divisas, en dólares, porque era impagable. Y bueno, renegoció eso con sucesivos canjes. Ese proceso terminó en 2016, para que te des una idea, de 2002 a 2016, 15 años para resolver un default, y en 2018 ingresamos en otro default, con un megapréstamo del Fondo Monetario Internacional, que va a ser muy difícil de devolver y va a implicar muchos sacrificios, con lo cual, como vos bien decías, la economía creció, se achicó el sector privado por políticas que no estimularon la inversión privada y el empleo privado, políticas gubernamentales, quiero decir, ¿no? Sobre todo a partir de 2010, y en su reemplazo crecieron los subsidios a la energía, al transporte. eh, no creció tanto el empleo público como se populariza o se dice muchas veces. Sí creció el empleo, ¿verdad? Pero de una fuerza de trabajo de 21 millones de argentinos, 3 millones y medio trabajan en los tres niveles del sector público, nación, provincias, municipios, o sea, es importante, pero tampoco es tanto. Lo que sí creció son los beneficiarios de planes sociales. Se reemplazó empleo digno y empleo que realiza la dignidad de la persona humana, por una economía que se fue destruyendo y fue achicando su stock de capital y su capacidad productiva. Se reemplazó ese empleo por mucho empleo informal y sobre todo por planes sociales. Muchísimos planes sociales de los tres niveles de gobierno, repito, no solo del gobierno nacional. Y bueno, esto ha implicado acompañar un poco socialmente a todas estas personas que, es cierto, necesitan una asistencia, porque si no, no podrían vivir. Y es justo que reciban una asistencia en condiciones extremas y de pobreza, pero tampoco es justo que la Argentina, después de 10 años, desde 2012 o 2010, o el momento, punto de partida que uno quiera, no haya logrado resolver una economía con un nivel de inflación muchísimo más bajo y volver a poner a la producción en el centro de la economía, a la producción y al trabajo, ¿no? La economía se sigue debatiendo en un asistencialismo y en un mercado internismo y en un proteccionismo y en un aislacionismo global que bueno, no lleva a ningún resultado. Está demostrado que realmente la pandemia nos ha puesto la globalización mucho más en nuestras narices, ¿no? Claro. Ahora, estaba viendo que uno de los temas que mucho se discute ahora es el tema de la prohibición de exportación de carne. Argentina, que siempre ha sido un país donde la carne era lo más común, por lo que estoy leyendo, pues ahora se ha puesto carísimo y el gobierno no ha encontrado mejor respuesta a eso que prohibir la exportación para supuestamente hacer bajar los precios internos. O sea, es algo que por lo menos yo no he visto en ninguna otra parte. Y ahí entiendo que hay muchas protestas, ¿no? Muchas protestas del sectores del campo. O sea, ¿eso se va a continuar? Estaba leyendo que por motivos, además de la campaña electoral, también más subsidios y más cosas. O sea, pareciera que no se está aprendiendo nada, sino que al contrario, se está insistiendo en políticas así. Bueno, si uno evalúa las últimas medidas y los hechos estilizados o los hechos objetivos, la respuesta sería sí. O sea, desde la política pública se está insistiendo con recetas que, bueno, no consideran digamos, el funcionamiento de las economías o de los incentivos de la microeconomía o de la oferta y demanda de bienes y servicios desde la antigüedad, digamos, ¿no? Desde que Adam Smith escribió algún libro conocido, en el sentido que no se pueden controlar precios y cantidades a la vez, y que si vos prohibís o limitás la oferta con controles de precios, y si prohibís exportaciones, como en el caso de la carne, en el corto y mediano plazo inmediato va a caer la oferta y eso va a hacer aumentar los precios aún más.
Claro. Con lo O cual, sea, para explicar un claro, poquito, para explicar un poquito para el público cuando dices eso es porque, claro, al momento que tú prohíbes exportaciones desanimas la producción. Mucha gente deja, ¿no? Eso también creo que se dio en el gobierno de Cristina Kirchner. Muchos ganaderos ya dejaron de dedicarse al negocio y se dedicaron a otra cosa, creo que a producir soya, no sé, no recuerdo bien, pero, o sea, ese es el tema, que cuando controlas, desanimas producción, un poco para que el público no especializado lo capte, ¿no? Pero sigue, disculpa. sí, no, por favor, y vale tu aclaración y voy a dar un ejemplo que sirve porque es un dato histórico para que el público peruano, en este caso, comprenda estas situaciones de anomalía en las que vivimos los argentinos. En el año 2008 se intervino, 2007-2008 se intervino al mercado de carnes ya en el gobierno kirchnerista anterior, con controles de precios y prohibiciones de exportaciones. El stock vacuno era 54 millones de cabezas y cayó a 47 millones de cabezas, más o menos, porque se liquidaron vacas hembras, madres, y bueno, recuperar eso ha costado un montón. El negocio ganadero dejó de ser negocio y la gente pasó a cereales, a soja, lo que sea, los productores. Bueno, estos procesos lo único que logran son reducir la oferta y pegarse un tiro en el pie, porque Argentina venía exportando 3.500 millones de dólares anuales de carne con un 70% de los destinos a China. Estos destinos a China están todos en el aire ahora, están casi prohibidos. Y bueno, esto lo único que va a lograr, si persiste, es que caiga la oferta de vacuna, por supuesto, y aumenta el precio de la carne más todavía el año que viene. Pero bueno, el problema que tenemos los economistas es que la economía tiene algunas leyes, por algo le dicen la ciencia maldita, de dismal science, le decían a John Stuart Mill en el siglo XIX, y a veces los políticos no entienden que, bueno, no es que la economía sea mala en sí misma, sino que, bueno, desde la época de los fenicios o de los sumerios o de los hititas, esto funciona igual, no es el capitalismo ni es un fenómeno actual, es que si vos afectás los incentivos a producir, escasea la oferta y después suben los precios. Claro, claro. O sea, Argentina efectivamente es un país bastante curioso. Casi se podría hablar de así como se habla de realismo mágico en términos políticos, casi se podría decir que en Argentina hay realismo más mágico en términos económicos, ¿no? Casi llueve para arriba en Argentina, es un país que uno no termina de entender qué es lo que se hace ahí, ¿no? Y da pena porque es un país que ha sido efectivamente un país muy admirado por su potencial económico, ¿no? Por su pasado económico también, ¿no? Sí, yo te diría, Francisco, si me permitís, que Sí, en mi interpretación, que es una sí, hipótesis nada más, sí, la Argentina es como que nunca toca fondo porque tiene una diversidad de oferta productiva sectorial enorme y si no te salva una super cosecha, te salva el precio del petróleo y entonces lamentablemente no hacemos los ajustes y las correcciones que hay que hacer y siempre se zafa de alguna manera y encima tenemos esa reputación no favorable de defoltear las deudas, con lo cual, bueno, es como que lamentablemente es como ese enfermo que no toca fondo y no va a un buen médico y no hace una buena rehabilitación, ¿no? Entonces siempre queda a mitad de camino una rehabilitación, bueno, trucha, como decimos acá en Argentina, quiere decir a medias, digamos, claro, no muy profesional. claro, claro, de acuerdo. Ok, bueno Ernesto, te agradezco mucho por estas explicaciones. La verdad que el panorama, contrariamente al futbolístico, pues el panorama económico en Argentina, pues realmente es preocupante. Seguiremos atentos a lo que pasa ahí, efectivamente, porque además Argentina es un socio también para nosotros, ¿no? Y además porque podemos sacar lecciones, bastantes lecciones, ¿no? Sobre lo que no hay que hacer respecto de la economía. Gracias Ernesto nuevamente, pues nada, y suerte y será eventualmente hasta otra ocasión. Bueno, Francisco, muchas gracias por la invitación y mucha suerte a todos ustedes, a la sociedad peruana en esta nueva etapa que comienza. Quedamos Gracias. en contacto. Te Oh, mando un abrazo. gracias, un abrazo. Listo, pues ahora recordemos la pregunta planeta. ¿Quién fue Haile Selassie? Regresamos con el siguiente bloque.